¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más del Poder del Voto previo a elecciones generales 2015. Hoy con nosotros tenemos precisamente a un analista del área socioambiental en Guatemala para poder abordar los temas de interés y demanda, por supuesto, de la población guatemalteca que está meditando su voto para este 6 de septiembre, un día, una fecha muy importante para todos los guatemaltecos. Con nosotros la licenciada Magalí Arrecis del Instituto de Problemas Nacionales Ambientales de la Universidad de San Carlos, INUSAC. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, mucho gusto y ojalá que podamos comentar estos temas para reflexionar mejor nuestro voto. Claro, estamos ya a horas de las elecciones generales y los guatemaltecos están meditando su voto, algo muy importante porque es el futuro para otros 4 años más, para la población guatemalteca, para el país en general. Pero hay un área muy importante que a veces omiten ciertos candidatos en sus planes de gobierno, como es el área socioambiental. Acá con nosotros pues hemos pasado, usted lo ha visto durante estos meses, diferentes problemas a raíz de las lluvias, a raíz de las sequías y cómo esto ha afectado la economía del área rural. ¿Cómo podríamos abordar este tema? Claro, es complicado para un país donde nunca se le ha dado prioridad al tema ambiental. El uso de los recursos naturales se considera algo de cajón y que se debe hacer sin medir las consecuencias. Y justamente ahora estamos pagando los impactos de tantas actividades del pasado que no fueron bien diseñadas, bien planificadas y menos consultadas y que de alguna manera han estado afectando las condiciones de los ecosistemas en los cuales vivimos. Pensaría que los medios de comunicación están cumpliendo una función muy importante para dar a conocer que no solo es seguridad, no solo es empleo lo que necesita el país, sino también sustentar la base de los recursos naturales y el ambiente, que son lo que sostienen toda la vida y que nos van a permitir vivir en un país que tenga buenas condiciones dignas para toda la población. Claro, se habla muchas veces de la infraestructura, de las carreteras, de cómo ampliar precisamente los tramos carreteros para que la gente del interior de la República pueda transportar sus productos, pero nos olvidamos de un tema muy importante que es cuando el clima afecta. Cuando el clima no tiene las condiciones adecuadas para los agricultores en el interior de la República. Entonces tenemos carreteras, pero no tenemos las áreas específicas para poder cosechar. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno para poder fortalecer esto? Bueno, es una buena pregunta que se relaciona no solo con ambiente, sino con todos los temas de desarrollo que tendrían que estarse de alguna manera desenvolviendo en el país. Si pensamos en que Guatemala ha sido un país agrícola, en tierras que no tienen la capacidad para ser agrícolas, ya estamos cayendo y manteniendo el problema. Guatemala tiene por los tipos de suelos que tiene, las pendientes que hay, las características son o nos dictan que deberían de ser para actividades forestales, por ejemplo. Y eso se evita o se traduce principalmente en actividades agrícolas porque es lo que financieramente y económicamente es más viable. Entonces no se miden las consecuencias de estas decisiones y con el tiempo vemos que los mismos suelos pierden su fertilidad, la erosión en cada época lluviosa se presenta y arrastra todos los nutrientes que tiene el suelo, conllevando una serie de problemas que van desde la falta de seguridad alimentaria y nutricional, problemas de salud, y no digamos las consecuencias de las inundaciones que ya sabemos más o menos por dónde van, en problemas de daño a infraestructura, muertes y heridos. Claro, estas condiciones climáticas que actualmente están afectando al país traen una serie de consecuencias, pues a veces son crisis para el área del interior y no tanto para el área de la capital. Pues la capital obviamente tiene condiciones muy distintas. El área rural ha sido siempre bien afectada y como usted ha dicho, gobiernos anteriores pues no le han puesto interés a esto. Ahora ustedes como un instituto que estudia las posibles soluciones a estos problemas, ¿qué pueden proponer a ustedes, por ejemplo, en el área rural cuando pues una lluvia muy constante, muy fuerte afecta cultivos que han trabajado estos agricultores durante varios meses y que son muchas veces el sustento de las familias de estas áreas rurales? De nuevo, otro problema complicado, ¿verdad? Porque además de prever con guardar semillas para volver a cosechar en dado caso se diera la necesidad
o tener el abono en el momento adecuado. Son paliativos frente a problemas que ya sabemos que siempre se van a dar, sobre todo porque hay un fenómeno climático de variabilidad que nos hace dudar de cuándo va a ser la época más adecuada para poder sembrar o cosechar. Y menos cosechar, ¿verdad? No sabemos si realmente se va a llegar a la época de cosecha. Entonces, debería de pensarse en algunos mecanismos económicos que garanticen que las personas, sobre todo los de escasos recursos, los pequeños productores, que son la mayoría de la población, tengan medidas de preparación o de resiliencia, de que ellos puedan responder al problema y poder recuperarse de las pérdidas que tengan. Porque de lo contrario vamos a seguir fomentando que en el área rural no estén las mejores condiciones para que las personas vivan y entonces buscan trabajo en las ciudades, en las áreas metropolitanas y vemos que los cinturones de pobreza se van ampliando porque las personas ya no pueden obtener sus sustentos en el área rural y se trasladan al área urbana. Entonces ese problema ya no debería de darse y hay muchos planificadores que han hecho propuestas para poder desarrollar dignamente el área rural. De hecho, hay propuestas de iniciativas de ley de desarrollo rural, por ejemplo, que no han sido consideradas y que van más allá de solo atender los temas agrícolas, sino que es una ley con una propuesta bastante integral que busca enfocarse a diferentes temas que podrían ayudar a que el área rural se desarrolle de verdad de una manera integral. Cuando hablamos de estas propuestas de iniciativas de ley, hablamos solo de propuestas, porque se necesita de una previa autorización en el Congreso de la República para que se puedan ejecutar. ¿Cuánto afecta que estas propuestas no lleguen en su momento? ¿Cuánto es que afecta? ¿En qué porcentaje afecta? Es bastante porcentaje, no podría decirle un número, pero yo diría que primero que todo afecta al 60% de la población que se dedica, que está en el área rural y que se dedica a actividades que están relacionadas con el campo y que de alguna manera, ya sea que tengan sus propios cultivos o que se empleen dentro de los cultivos, siempre van a estar afectados si realmente no se garantizan las condiciones para que ellos trabajen, que tengan un salario digno y que tengan de alguna manera también las garantías de que si son propietarios y si tienen problemas durante su cosecha, puedan de alguna manera remediar los problemas que se puedan presentar. Y que ojalá existan planes de crédito y algunas actividades que los diferentes ministerios tendrían que estar desarrollando para garantizar las buenas condiciones de vida y que se garanticen los medios de vida de la población. Licenciada, cuando hablamos de situaciones complicadas en el país, hablamos del oriente, del occidente, del nororiente, noroccidente y sur del país. Según los estudios recientes que ustedes han realizado en la Universidad de San Carlos, ¿cuál es el área más afectada a raíz de las condiciones climáticas en este problema socioambiental? Bueno, hemos visto una variabilidad diversa. Si es cuestión de problemas de sequía, entonces será el corredor seco, que se va más o menos por las áreas de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa, las partes norte de Jalapa, Jutiapa, pero también Huehuetenango y Quiché, que tiene y parte de Baja Verapaz, donde también hay territorios donde las condiciones climáticas son bastante secas. Si hablamos de lluvias intensas, entonces vemos que la costa sur y la cadena volcánica es la más afectada y bueno, Petén dependiendo de los huracanes que nos puedan venir del Atlántico. Claro. Y ahora hemos visto también el fenómeno más frecuentemente de heladas, que era algo que no se veía con frecuencia. Y últimamente se han reportado muchas más. Entonces, esto nos hace pensar que nos estamos enfrentando a cambios realmente muy drásticos. Sí, drásticos y que no podemos medir en cuanto a lo que necesitamos para estar adaptados a eso y las medidas que tendríamos que estar tomando para poder de alguna manera mejorar las condiciones de las personas que se vean afectadas. De hecho, estamos viendo en pantalla, licenciada, usted tocó un tema muy importante que es la sequía que afecta el oriente del país, precisamente. Usted habló de Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Zacapa,
algunas aldeas y municipios de estos departamentos han sido afectados por las sequías y vemos que muchas veces se ve impactado, la mayor parte de veces, en la alimentación de estas poblaciones, porque ellos dependen de sus milpas, dependen del maíz, dependen del frijol, que es lo que ellos pueden ya sea consumir o exportar, ¿verdad? Sí, de alguna manera vemos que la población que se dedica a la agricultura y que están en la pobreza porque realmente no logran producir en cantidades suficientes como para vender, a veces solo es de subsistencia. Son quienes van a tener más dificultades si los programas de gobierno realmente no están pensando o diseñados para atender estas necesidades. Y entonces los niveles de pobreza van a continuar y de alguna manera toda la población en Guatemala se ve afectada, porque tenemos que estar reaccionando a cosas que podrían preverse. Y hay un estudio de tesis de la Universidad de San Carlos pendiente todavía de publicarse, de una maestría donde hicieron una medición de cuánto vale prevenir y cuánto vale reparar. Claro. Y ese es los resultados previos, pues sería mucho más barato prevenir que tener que reparar. Claro, y es que las organizaciones internacionales eso es lo que recomiendan, ¿no? La prevención antes que nos sorprenda la crisis, porque muchas veces son pues inversiones muy elevadas que los gobiernos no tienen en su presupuesto y mucho menos pues la ayuda internacional llega tan inmediato como se tendría que hacer, ¿verdad? Y lo hemos visto en otros países de Sudamérica y también en Centroamérica que han sido afectados por estas condiciones climáticas y que en su momento no ha llegado la ayuda porque no estaba contemplado en un plan de gobierno, porque no había presupuesto en ese momento o porque la ayuda internacional no fue inmediata, ¿verdad? Porque muchas veces esperamos la ayuda internacional para poder salir de estas crisis, pero cosa que no deberíamos de estar apegados como un país precisamente con un nivel de desarrollo bastante aceptable, ¿no? No podemos decir que somos un país bajo en ese sentido, porque hemos trabajado para eso y esa es la prioridad que deberían tener los gobiernos, seguirnos desarrollando en un sentido de igualdad para todos, no solo para la capital, sino que para el interior de la República también. Claro, y bueno, las estadísticas a veces mienten y quiero explicar por qué. A veces los promedios nos colocan en algún punto donde pensaríamos que estamos mejorando, claro, pero siempre hay población que está muy mal y que cuando hay algunos que están bien y otros muy mal hacen el promedio y entonces solo vemos el promedio, claro. No estamos viendo a los que están muy mal. Es una proyección, ¿verdad? Nada sí, más, ¿verdad? Y entonces en ese sentido hay que tener cuidado y pensar en que también de las estadísticas somos de los 9 países con mayor riesgo ante el cambio climático. Claro. Y eso nos debería hacer pensar a los tomadores de decisión, a los señores y señoras candidatas ahora a puestos públicos, que deberían realmente prestar atención a la prevención, a tratar de mejorar las condiciones de vida del área rural para poder pensar en que tal vez no dentro de 4 años, pero sí, en unos 10 o 15, tener mejores resultados y mejor calidad de vida para las y los guatemaltecos. Claro, licenciada, es momento de la pausa y ya regresaremos, por supuesto, para hablar de las propuestas que ustedes como Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala tienen para que los candidatos a la presidencia precisamente pues, los tomen en cuenta en sus planes de gobierno y podamos solucionar este problema del área socioambiental en Guatemala. Hacemos una pausa, ya regresamos. El voto es un derecho ciudadano. TN23 le lleva noticias, entrevistas y eventos relacionados a las elecciones generales 2015. El poder del voto. Un equipo de reporteros y analistas le trasladan la información de este evento electoral, porque el ciudadano tiene el poder del voto. TN23. Todo noticias las 24 horas. Ser actriz y cantante, más que un trabajo, es una pasión. Siempre tengo que tener mi cara bien y libre de imperfecciones. Por eso fui a conocer el Centro Dermatológico Asepsia. Me sorprendió la gran cantidad de profesionales que se dedican a la investigación del cuidado de la piel. En el Centro Dermatológico Asepsia hemos creado la línea más completa para combatir el acné. Su exclusivo antiacnil Fast Performance penetra en los poros, limpia el exceso de grasa y ayuda a prevenir la aparición de nuevas espinillas. Asepsia es dura con las espinillas, pero suave con la piel y tiene un producto para cada necesidad. Jabones Asepsia. Úsalo todos los días para combatir y prevenir espinillas.
Toallitas de limpieza para una piel sin brillo en todo momento y lugar. Asepsia Emergencia, gel concentrado para eliminar espinillas difíciles de la noche a la mañana. Mientras los maquillajes son el perfecto 2 en 1 que cubre y elimina imperfecciones. No te compliques, haz como yo y deja tu piel en manos de los que saben. En la FM existe un mundo donde todos están inmersos en mezclas y música. Un mundo que tú escuchas y disfrutas a través del 94.1. Este año, la marca impone moda con los DJs. Convierta su espacio en una sala de conciertos y experimente un encuentro con la música culta. Déjese llevar por una atmósfera de notas interpretadas por los más grandes y virtuosos maestros. Música clásica, sensaciones nuevas. Arpegio TV, Canal 43, UHF. Los martes y los jueves a las 10:30 de la mañana, usted se entera de los adelantos en la medicina y consejos para un estilo de vida saludable. Aquí en TN23. Y todas las novedades del mundo de la medicina que tenemos que presentarle. Por su salud. Martes y jueves a las 10:30 de la mañana. Solo por TN23, todo noticias, 24 horas. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados, minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias las 24 horas. Los mejores cortes. Suaves y jugosos. Listos para la mejor parrilla. El mejor asado para los gustos más exigentes. Déjate consentir en el mejor ambiente al estilo Gauchos. Gauchos, carnes selectas, amigos selectos. Envía Caricia al 7313 y no te pierdas los tipos de besos y su significado, porque un beso es una caricia para el alma, es un latir del corazón, es una palabra de amor que no puedes dejar ir. Envía Caricia al 7313 porque también estarás participando por una increíble tablet. Descubre el lenguaje de un beso y transmite todas tus emociones enviando Caricia al 7313. Recuerda que un beso lo dice todo. El musicón que te gusta está en el 104.9. Musicón 104.9. Musicón 104.9. Te hacemos vivir tu música. No estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío. Musicón 104.9. Tropicalidad. De martes a sábado usted se informa del acontecer deportivo nacional e internacional, controversia, opiniones, análisis y mucho más en Área Grande. Aquí pareciera que la pelota flota, ¿verdad? Pero qué mal. Pero incluso aquí hasta se chocan los dos. Área Grande, de martes a sábado a las 5 de la mañana, solo por TN23, todo noticias, 24 horas. Bien, continuamos con el poder del voto a elecciones generales 2015. Estamos a pocas horas de elegir a las nuevas autoridades y un tema importante es el área socioambiental de Guatemala. Por ello está con nosotros la licenciada Magalí Arrecis del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida nuevamente. Estamos en esta segunda parte para poder seguir hablando de los problemas del área socioambiental en Guatemala y de cuáles podrían ser las futuras soluciones
que los gobiernos o los planes de gobierno deberían incluir precisamente en las propuestas para Guatemala. Sí, muchas gracias. Esperemos que los candidatos y candidatas estén realmente enterados del problema de los problemas que tenemos a nivel socioambiental y que los tengan muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. Claro, licenciada, hablábamos en la primera parte precisamente de los problemas que están afectando el occidente y el oriente del país. Hablábamos también fuera de cámaras, antes de iniciar esa segunda parte, que un área muy importante que fue afectada precisamente por estas condiciones, por ejemplo los sismos, fue San Marcos. La ayuda no llegó a tiempo y se vino otro sismo más. Esto vino a complicar aún más la crisis porque se incrementó la necesidad y la demanda en esta población. Sí, ahí vemos el problema de la ineficiencia de ejecución del gasto, ¿verdad? Porque posiblemente se reaccionó, pero no en el momento más adecuado y no fue de la mejor manera, no se atendió a toda la población afectada o a quienes debería haberse atendido. Y todavía vemos familias que están sufriendo las consecuencias y que están reclamando de alguna manera que el gobierno les ayude porque lo perdieron todo o que tuvieron que cambiarse de un lugar a otro, y es algo que le cambia la vida a las familias y que de alguna manera deberíamos de estar preparados para reaccionar de una forma sencilla, práctica, sin darle tanta vuelta al asunto y realmente atender el problema en su momento. Tal y como ha sucedido hace algunos meses con la contaminación de los ríos, que pues muchas familias que viven alrededor de estos ríos que fueron contaminados, pues perdieron mucho, porque ellos se dedicaban a la pesca y muchas veces pues ellos también consumían ese mismo producto para su familia. Estos planes de respuesta no llegaron en su momento, están llegando, pero aún falta mucho. ¿Qué deberían de hacer los futuros, precisamente, pues, responsables de dirigir el país por otros 4 años para poder evitar esta clase de situaciones? Creo que deberían de aplicar la ley, y es que las leyes ya existen. Hay una constitución que dice cómo deberían de ser las cosas, hay leyes ordinarias que también lo indican, y tan solo si se aplicaran las leyes y reglamentos del Ministerio de Ambiente, tendríamos menos problemas. Creo que fortalecer la institucionalidad pública, darles mayores recursos, tanto humanos como financieros, y que sean los recursos humanos de calidad, que las personas que estén en los puestos sean las idóneas y no solamente porque son de confianza. Esto mejoraría las condiciones porque habrían personas con capacidad técnica para tomar decisiones y hacer que las cosas funcionen de una mejor manera. Entonces, si todos siguiéramos las reglas del juego, entonces tendríamos la posibilidad de tener un mejor desarrollo para el país. Y claro, habría que mantener siempre los programas de prevención o medidas, proyectos de control y de monitoreo de las actividades para poder asegurar que las cosas se están haciendo de la mejor manera. Claro, de hecho estamos viendo en pantalla en este momento, licenciada, imágenes pues obviamente de los ríos en algunas aldeas y municipios de nuestro país, en el área rural siempre, y es que el problema del agua no es solo problema en la capital, o sea, es escasa el agua potable en la capital, pero en el interior de la República aún es más palpable, porque en el interior de la República, en las aldeas, aquellas donde no hay carreteras, no hay cómo accesar, mucho menos hay cómo proveerles del agua potable, y esto es un problema socioambiental, porque esto genera en problemas de salud después. Sí, de hecho, varios estudios de grupos de ingenieros han demostrado que Guatemala tiene suficiente agua para toda la población. El problema es que no se distribuye de la mejor manera, y lo peor, que entre el 70 o el 80% está contaminada. Claro. Y entonces, ¿cómo vamos a garantizar que el agua entubada llega pero no es de calidad? Y entonces solo estamos asegurando que estas personas que la reciban, si no le dan el tratamiento adecuado, van a enfermar y hasta morir. Claro. Entonces es complicado, lastimosamente todavía no tenemos una ley de aguas, esperaríamos que la próxima legislatura pues le preste atención a esto. De hecho, la Universidad de San Carlos ya presentó una propuesta que ya llegó a iniciativa de ley, que es la 4313, donde la idea es que las fábricas, comercios y importadores de jabón vendan solo jabones con poco
o cero fosfato, Claro. que es una de las sustancias que hace que afecta y contamina el agua. Y contamina el agua y hace que los ríos y lagos se hagan más nutritivos, digamos, y entonces se descompone todo esto, dan la posibilidad de que haya mayor crecimiento de algas y microorganismos y de alguna manera están condenados a la eutrofización como el lago de Amatitlán. Claro, usted tocaba un tema muy importante, licenciada, que era que las leyes ya existen, las reglas también. O sea, está algo concreto, precisamente porque existe un ministerio, ¿verdad?, encargado de esto, pero falta presupuesto, falta organización, falta darle prioridad a esos problemas. Sí, y en ese sentido pensaría que a la sociedad civil también nos toca estar presionando para exigir que las cosas funcionen de una mejor manera, porque ya nos dimos cuenta que dejar solos a los gobernantes ha sido un caos. Claro. Y que de alguna manera tendremos que estar llevando el control de sus acciones para poder tener una auditoría social que funcione y que de alguna manera haga que también el trabajo de estas personas sea mucho más eficiente. Claro, y es que existe tal vez algo no muy claro en la población guatemalteca, en algunos sectores, que el partido político que llega al gobierno no necesariamente tiene la responsabilidad del 100% de gobernar un país. El gobierno lo hacemos todos. Claro. Guatemala, instituciones, funcionarios, todo el pueblo de Guatemala en general. Nosotros exigiendo y ellos proponiendo y solucionando. Pero si no llegamos a un acuerdo como tal, tendremos estas crisis siempre y que nos estarán agravando aún más el problema. Sí, definitivamente creo que a partir de abril de este año las cosas han cambiado en Guatemala y esperemos que realmente la población sea más crítica a la hora de decidir si vota o no, si vota por quién va a votar y exigirle que en los planes de gobierno que se estén presentando haya realmente una responsabilidad y coherencia de lo que están planteando, porque proponer y dar ideas es muy fácil. Claro. Y el problema es de dónde se van a sacar los fondos para hacer las cosas y de alguna manera hilvanar todas las actividades que como plan de gobierno están presentando. El caso de minería es algo patético para Guatemala, que si no se estudia bien estamos solamente condenando a perder nuestros recursos naturales y afectando a las poblaciones que se pueden ver de alguna manera afectadas alrededor de las actividades mineras. Claro, y es que usted lo ha dicho, muy fácil y bonito se escuchan las propuestas a soluciones a los problemas, pero ¿qué tan concreto es un plan para poderlo solucionar? ¿Se ha pensado de qué fondos se va a sacar? No necesariamente quitarle a un ministerio para darle a otro, porque entonces tapamos un hoyo para abrimos otro. Claro. O dejamos de cubrir ciertas necesidades por cubrir ciertas crisis o emergencias en su momento. Entonces, tendremos que elegir muy bien, tendremos que pensar muy bien el voto. Ustedes como Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, ¿qué proponen en el área socioambiental para que los candidatos a optar por la presidencia de Guatemala lo tomen en cuenta hoy que estamos en un programa especial del poder del voto? ¿Qué propone el Instituto para poder nosotros de alguna manera ir solucionando con el tiempo los problemas en el área socioambiental de Guatemala? Bueno, entre las cosas que nos interesaría es que quienes vayan a ser electos o electas consideren que realmente los recursos naturales y el ambiente son la base, son estratégicos y que si los dañamos nos va a costar mucho reparar los impactos y que de alguna manera se tiene que mantener la soberanía y garantizar que de alguna manera las actividades económicas que se puedan implementar realmente sean de beneficio para el país, que no resulten lesivas y que busquen el bien común, que es algo que la Constitución reza en su primer artículo. Así es que, apegados a derecho, creo que ellos deberán estar para poder pensar en que van a encaminar sus esfuerzos de una buena manera y que de alguna manera la universidad va a estar pendiente y tratando de asesorar en los aspectos que se pueda para poder dirigir de una mejor manera las decisiones en este país. Claro, licenciada Areces, le agradecemos mucho su espacio y su tiempo. Sabemos que tiene muchas actividades, pero este problema del área socioambiental lo debemos de abordar con especialistas como la licenciada y que también usted, amigo televidente, tome en consideración esto para pensar muy bien su voto. Gracias, licenciada. A usted, amigo televidente, siga así informando.
Informarse en TN23 es abrir una ventana al mundo con los acontecimientos más importantes del día y las imágenes del momento. Actualícese en TN23 minuto a minuto del acontecer de Guatemala. Nuestro compromiso en TN23 es el seguimiento a la información y ampliarla. Pregunte a su operador de cable local en qué número tiene a TN23, el canal de información las 24 horas. Los mejores cortes. Suaves y jugosos. Listos para la mejor parrilla. El mejor asado para los gustos más exigentes.